niños pueden pasar a la sala. Ahora sí pueden pasar a la sala. Sí. Me brillaron los ojos. Bien. Sí, señorita, ya entró a la sala. Una policía, hermano. Y a nosotros nos cuesta aplaudir, saltar. Bueno, algunos no tienen la condición física, entonces. Pero. Por eso. El Señor no se equivocó. Antes, hermano, pueden cerrar esa puerta un poquito para que no entre Pacheco. Que Él le dio algo a los niños especial, que no se lo reveló ni a los sabios. ¿Cierto? Ahí. Bien, me gustaría conocer a las personas que hoy están entre nosotros y que vienen por primera vez. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? ¿Sí? Pónganse de pie por aquí. Bien. ¿Nos puedes decir tu nombre a todos? Me llamo Victoria Nava. Victoria vino con el clan Cucún. Sí, pero ella hizo un intercambio en México con una universidad de Chile. Ah, qué bien. Qué bien. Está de intercambio, pero no está en Cucún. Mejor. Perdón. Se me salió. Pero qué bueno tenerte acá, Victoria. Dios te bendiga mucho. Bienvenida. Ahí está la hermana Isabel. Y por allá, Johan Fernández. Johan Fernández, del clan de los Fernández. Es casi familia. Porque el hermano de Johan es primo del tío. No, es cuñado de mi esposa. El hermano de Johan es cuñado de mi esposa. Bienvenido, Johan. Que Dios te bendiga mucho. Espero que te sientas como en tu casa. Puedes tomar asiento. Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Eso lo dice el salmista, ¿verdad? Bien, hermano. Me gustaría que pudieran abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver si encuentro el buque. Capítulo 10. Y este es un sermón que lo voy a dividir en 5 sermones. 5. Así que no voy a dejar de venir porque usted no sabe cuándo yo voy a volver a dar la palabra. Es más, no saben si voy a estar aquí mañana. Si el Señor viene o por ahí me mandan para allá arriba. Uno no lo sabe. Entonces, esté atento porque de verdad es una serie, era un sermón que lo convertí en 5, porque cada punto del sermón creo que merece que invirtamos el mayor tiempo posible. Ya, les dije entonces Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Cuando lo tengan me avisan. ¿Sí? Dice, y ahora Israel, Reina Valera creo que dice, ¿qué pide? Esta versión dice, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué más? Y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué más dice? Para que tengas prosperidad.
Dice algo más. Esta versión dice, para tu bien. Para tu bien. Y esta es la escena en la que la nación de Israel dio un cambio. Dios reúne a la tribu de Leví y le encomienda el trabajo. Y si nosotros logramos leer la Biblia y el Antiguo Testamento, mirando a Jesús en él, todo el proceso que tuvo Dios con el pueblo de Israel desde que salió de Egipto era ordenar la forma de adorar a Dios. Y esta no es la excepción. Ellos habían pasado 300, 400 años en Egipto. ¿Cuántas generaciones habían pasado desde que entró José, luego sus hermanos? Entonces el ritual de adoración a Dios era para ellos complejo, porque ellos veían la adoración a tantos dioses egipcios. De manera que Dios quiere una nación que sepa, que pueda adorarle. Y dentro de las 12 tribus elige a Leví. Pero qué interesante que lo que Dios está diciendo a través de Moisés se lo está diciendo a la nación de Israel, a toda la nación. Generalmente el pueblo de Israel lo vemos como un pueblo que, si bien es cierto, conocía el corazón de Dios, entendía quién era Dios, como ser humano tenía la tendencia, igual que nosotros, a desviarnos, a adorar a otros dioses, a seducirnos por las circunstancias. Este tema y esta primera parte, el tema se llama, un poco como dice, como inicia, ¿qué espera Dios de ti? Y lo que Dios espera, número uno, es que temas al Señor. Que temas a Él. Ahora, hagamos un juego. Hagamos un juego en esta mañana. Jason hablaba de imaginar. Hagamos un juego. El juego consiste en... ¿o cómo se llama el juego? El juego se llama Seamos Cristianos. ¿Qué les parece? Juguemos a ser cristianos. ¿Cómo sería jugar a ser un cristiano? No tiene reglas este juego. Nadie gana, nadie pierde. Pero ¿qué podríamos hacer? Porque como los niños tienen una capacidad de inventar juegos, ¿cómo sería jugar el juego de ser cristiano? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Cómo sería? ¿Cómo se imaginan este juego? Nos metemos todos en la casita, que ya está toda. ¿La qué? Por eso, pero imaginémonos a jugar a ser cristiano. Por ejemplo, esto fue una revelación que tuve cuando me estaba duchando. Vistámonos como cristianos. Para jugar a ser cristiano me tengo que vestir como cristiano. Y ahí usted vea cómo se va a vestir. Porque eso va a decir qué es lo que usted cree y cómo debe vestirse un cristiano. Yo no le voy a decir. ¿Qué otra cosa podemos hacer para jugar a ser cristiano? ¿Ah? Vamos a la iglesia los domingos. Porque si no, si quiero jugar a ser cristiano, pues tengo que ir a la iglesia. Tengamos una Biblia. Tengamos una. ¿Quién
tiene Biblia, aunque sea en los teléfonos, en las aplicaciones, y pongámosla, me están haciendo por interno, me están dando las instrucciones también, ¿no? Me están ayudando. Juguemos a ser cristianos. ¿Ah? Leamos la Biblia. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Qué más? Saltemos como Jason. Ahí se comienza a complicar el juego, claro. Ahí van cayendo unos en el camino. Yo no quiero jugar a ese juego. Orar, oremos. Y podemos tener una verborrea. Y oramos. Yo me acuerdo cuando era adolescente que los jóvenes en la iglesia hacíamos vigilia y generalmente iban hermanos de todas las edades. Pero había una hermana que cuando le decían pase a orar, pasaban 3 días y ella no dejaba de orar. Ella nunca dejaba de orar. Ella no sabe lo que es la palabra amén. A esa clase de discipulado ella no fue, donde le enseñan cómo se termina una oración en el nombre de Jesús, amén. No, ella no decía nunca amén. Era una mujer de oración, intercesora. Ella oraba, reprendía, daba gracias, hacía de todo, hermano. Si tenía que orar por Venezuela. Juguemos a ser cristianos, hermano. Hablemos como cristianos. Vayamos a lugares que van los cristianos. Actuemos como cristianos. Pero estamos jugando a ser cristianos. Y la cosa no va en serio. A veces nos vemos como cristianos. Actuamos como cristianos. Pero el problema está aquí. Que al final estamos jugando a ser cristianos. La palabra temor, deje ahí el juego por un momento. La palabra temor tiene varias acepciones en el griego y una de ellas es phobos. ¿Qué palabra le viene a la mente? Phobos. La palabra phobos tenía como la primera reacción un sentido de huir. Aquello que es provocado por el hecho de estar atemorizado y luego aquello que provoca la huida. Se dice en la neuropsicología que las emociones tienen un componente biológico. Tenemos un sistema límbico que está en el cuerpo calloso, en el centro de los 2 hemisferios. Cientos de conexiones entre un hemisferio y otro, y allí se da todo el aparato emocional del ser humano. Y hay una zona dentro del sistema límbico que es una glándula que se le llama amígdala, no la que tenemos aquí, está ahí en el cerebro. Y dicen los libros que la mayoría de las emociones podemos posponerlas. Tengo ganas de llorar, pero espero estar con la persona indicada. Tengo rabia, pero espero estar con la persona indicada, o el momento indicado, o el lugar indicado para sacar la rabia. Pero se dice que la emoción que no puede posponerse, que nuestro sistema no nos permite posponer, es el miedo. Es el miedo. Nosotros podemos ir caminando por una calle oscura donde nunca hemos pasado y escuchamos cierto ruido. ¿Una qué? Una moto. Y automáticamente todo nuestro cuerpo entra en alerta. Las pupilas se dilatan para poder ver bien a dónde voy a pegar la carrera. Los vellos del cuerpo se erizan para que la temperatura corporal esté de la mejor manera y no
paro cardíaco. Los vasos sanguíneos se contraen. Lo que está de más en el cuerpo sale, sólido o líquido. Eso es fisiología. Eso pasa en el cuerpo. Y ni siquiera he visto si es de verdad o no es de verdad. Solamente percibí algo. El miedo no se posterga. O corremos, o miramos para todos lados, o vemos qué es lo que hacemos. Ese no es el temor del que la Biblia habla a Jehová. Aunque Dios puede hacer todo eso. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, porque una zarza, métanse en la escena como decía Jason, una zarza le habló a Moisés, y esta zarza era Dios. Pero la zarza no era Dios. Dios es más que una zarza. Pero eso fue lo que él vio. Parece medio psicótica la cosa. Que una zarza que esté encendida y que no se consume, te hable, es una alucinación. Y que le diga, ve a Egipto y yo te voy a usar para que tú saques a mi pueblo, es un delirio. Moisés estaba delirando. ¿Hay algún ateo en la sala? Debe estar gozándose. Entonces, esa voz que se presentó allí fue la motivación para que Moisés se devolviera como un prófugo a Egipto, y ya sabemos la historia. Sale de Egipto y de pronto ese Dios que ellos conocían se convierte en una columna de humo que los protege del sol. Pero no solamente eso, sino que abrió el mar. Pasaron una noche ahí, acampados. El pueblo de Egipto, cuando intentó pasar, se ahogaron. Y comenzaron a ver a Dios manifestándose de manera poderosa. De tal manera que en la noche había una columna de fuego que les permitía tener calor. Entonces ellos comenzaron a entender que Dios era capaz de hacer todo. Que no solamente tenía el poder de hacerlo, sino que realmente lo hacía. Y esa manifestación de Dios de manera sobrenatural les dio a ellos la idea de un Dios temible. Ahora, el temor reverente. Ese es otro tipo de temor. Es el temor que te permite a ti entender que Dios es tan amoroso, pero es tan poderoso, es tan justo que me va a dar lo que yo merezco. Por lo tanto, yo quiero agradarle. Porque en los contrastes, Él me dio lo más importante, que es su Hijo, para poder tener nuevamente comunión con Él. Pero Él no es un Dios alcahuete. Él no me soba en la cabeza cuando tiene que apretarme, cuando tiene que reprenderme, porque es un Dios justo. ¿Por qué Dios permite tantas? Porque es un Dios justo. ¿Por qué Dios no elimina los malos? Porque es injusto. Porque si Dios comienza a quitar lo malo de la tierra, quizás la iglesia no tuviera pastor. Pero Él es justo. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15 dice: ustedes han recibido un espíritu, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En otras palabras, Él no les ha dado un espíritu de temor. Él no nos ha dado un espíritu que nos esclavice. El miedo que no viene de Dios nos paraliza
iglesia nos esclaviza. De manera que cuando yo entiendo que el apóstol Pablo nos está diciendo que no ha recibido el espíritu de esclavitud para estar, dice Reina Valera, otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y en el mismo libro de Romanos dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no quiere que yo le siga porque le tengo miedo, sino que Él quiere que yo le siga porque veo lo que Él puede hacer. Este temor de Dios, un temor reverente de Dios, tiene que ver con asuntos morales y espirituales. No solamente un temor de ese pavor que te da aquí como que en el estómago, ¿no? No es un temor que te lleva a alejarse de ti, ni que tú te alejes de Él, sino que tengas la madurez para acercarte a Él, entendiendo quién es Él. Por eso influye en la disposición, en la actitud, en la circunstancia, en cómo somos guiados, en cómo vivimos, en cómo actuamos, en cómo jugamos a ser cristianos. Si tiene donde anotar, anote Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, dice el escritor Lucas, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Fíjense el juego de palabras. ¿Cómo era la iglesia del primer siglo? Era una iglesia que tenía paz en cada una de las regiones que estaban gobernadas por un imperio. En Judea, en Galilea y en Samaria. Miren, y cada una de estas regiones tenían particularidades. Judea era el populacho. Judea era una algarabía todo el tiempo. Galilea, gente culta. Eran dos tipos de personas, ambas judías. Pero las regiones tenían una característica. Samaria, hemos hablado que Samaria era una mezcla de cultura que vinieron producto del imperio asirio, el imperio griego, más que todo el imperio asirio, que se llevaba gente y la ubicaba en regiones específicas y se mezclaron. Por eso los judíos de Galilea y de Judea no querían mucho los de Samaria porque eran judíos mezclados. No eran guayú, eran alijuna. No eran puros, como los guayú. Entonces, había paz. La iglesia tenía paz en Judea, en Galilea, en Samaria. Pero eran edificadas, ¿por qué? Porque andaban, vivían, caminaban, actuaban, jugaban a ser cristianos en el temor de Dios. Dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así comenzó la iglesia, caminando en el temor a Dios. Pero todo con el paso del tiempo como que se va distorsionando, no nos mantenemos. Pregúntate a ti mismo o trae a memoria cuando tú comenzaste a caminar en la vida cristiana. Ese primer amor del que todos hablan,
vivimos como que en una nube de santidad. Queremos apartarnos de todo lo que hacíamos en la vida pasada. Queremos estar más tiempo en la iglesia. Queremos leer la Biblia y todo lo preguntamos y nos emocionamos y lloramos y todo nos parece espectacular. Pero al año, a los 2 años, ya he pasado por todos los cursos de discipulado, estoy trabajando, estoy en evangelismo, estoy pintando paredes con Leonardo. Pintando paredes porque estaban rayadas. Leonardo tiene una fundación que se llama, ¿no?, Santiago Limpio, ¿no? Santiago Mío, que es donde hay un grafiti. Quiere cambiar la imagen de la ciudad. Valga la cuña, después te cobro, hermano. Y estamos con un fervor, pero parece que con el paso del tiempo hay gente que es especialista y dice, eso se le va a quitar. Es de los primeros años, los primeros meses. Es el primer amor, pero ese se le va a pagar. Eso es. El hermanito que cuando uno dice, ¿quién quiere orar? Y ora. Un voluntario para recoger la ofrenda. Hermano, ¿quién quiere venir a recoger? Y está ahí todo el tiempo. ¿A cuánto le ha pasado que en algún momento de nuestra vida cristiana nos sentimos que nos estamos desinflando? Nos sentimos que no tenemos motivación, que comenzamos a ver los errores de los demás para justificar nuestros propios errores, que comenzamos a decir, no, pero él es peor que yo, que él hace cosas peores que yo. Porque recuerden que estamos jugando a ser cristianos. Como es un juego, todo se vale. ¿Cuál era la condición del hombre? Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Bueno, vamos a decir, nos hicimos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la descripción que hace Pablo a la iglesia que está en Roma, a los cristianos que están en Roma. No hay justo. El ser humano se desvió. Y si Dios es Dios y sabía que íbamos a pecar, ¿por qué? Porque es justo. Porque nos da la posibilidad de decidir lo que yo voy a hacer. ¿Por qué puso un árbol en el huerto del Edén? Porque si no pone el árbol para que Adán y Eva no coman, no les da la capacidad de decidir. No les da la opción. Jean-Paul Sartre, francés, uno de los filósofos ateos contemporáneos más influyentes, sobre todo su esposa, que es la mamá del movimiento feminista contemporáneo de hace unos 60, 70 años atrás. Él dice que el hombre tiene en su esencia, lo que lo hace ser hombre es su capacidad y su libertad de decidir. Entonces, desde esa perspectiva, Dios dijo, le voy a dar la posibilidad de decidir. ¿Qué cosa? Que generalmente las decisiones que el ser humano ha tomado no han sido las mejores. ¿Cuándo? Cuando no consideran a Dios. Porque si Eva y Adán hubiesen considerado lo que Dios dijo, no estuviéramos aquí como estamos hoy. Yo no sé qué hubiese pasado, y entiéndame bien lo que voy a decir, no me malinterprete. Yo no sé qué hubiese pasado si Eva le dice a Adán, oye, yo comí de ese fruto y es bien sabroso, ¿por qué no comes tú? Yo no sé qué hubiese pasado si Adán le dice, venga acá, mira Eva, esta se comió el fruto. Esta se comió el fruto, yo no. Otra
Yo creo que otra historia sería. Pero ellos consideraron el consejo de Satanás. Cuando nosotros dejamos de considerar el consejo de la Escritura, las decisiones no son las mejores. El versículo 18 de Romanos 3 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Y por eso Pablo hace un llamado. Miren, usted lea las cartas de Corintios y usted va a notar el amor y la ternura que el apóstol Pablo tiene hacia ellos cuando ellos eran unos cristianos muy particulares. Pero nunca Pablo les dijo: impíos, pecadores, se van al infierno, se van a quemar en la paila. No. Pablo les dice, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, así que amados, a pesar de que era una iglesia convulsionada moralmente, espiritualmente, amados, puesto que tenemos tales promesas, necesitamos leer los primeros 6 capítulos para conocer cuáles son las promesas, y esa es tarea para la casa. El llamado es: limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, y ponga esto ahí entre comillas, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Juguemos a ser cristianos. Y otra característica es pretender ser santurrones. Creer que como la gente me ve, me comporto y me visto como cristiano. Pero él dice, perfeccionando la santidad. Esta iglesia que nació por Juan Wesley en un momento donde la iglesia anglicana en Inglaterra se había prostituido con los temas morales y sociales y se había olvidado de los principios de la Escritura. Este hombre, Wesley, con un grupo de amigos, estudiantes de la Universidad de Oxford, dijeron: nosotros vamos a vivir en santidad. Parece que Wesley se lo llevó tan a pecho que lo botaron de la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Pero esa santidad que él vivió, que él predicó, que él buscó, no es diferente a la que tenemos que vivir hoy, porque es la misma Escritura. Es el mismo llamado que hace el apóstol Pablo, o mejor dicho, como dice el profesor del instituto, que hace el Espíritu Santo a través de la persona del apóstol Pablo. Perfeccionar la santidad es una decisión diaria de buscar a Dios en temor. Es una decisión de buscar al Espíritu Santo que me conoce, que me redarguye, que me ayuda en mi debilidad, en mis luchas, en mi flaqueza, que me dice: levántate, yo estoy contigo, que me sana, que me restaura. Pero yo tengo que tomar decisiones. Ahora, ante la pregunta, ¿qué es el temor a Dios? ¿Y cuáles son sus beneficios? Una pregunta doble. ¿Qué es? ¿Con qué se come? Les voy a dar 5 aspectos del temor a Dios. ¿Tienen dónde anotar? ¿No? Bueno, traiga papel y lápiz para la próxima. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Mauricio hablaba el domingo pasado del pecado. Y cómo David se enlazó con sus decisiones. Y algo que a mí me llama demasiado la atención de Dios en su justicia, no en el concepto de justicia que nosotros tenemos,
de lo que se predicó el domingo pasado? Ese es otro punto bien interesante de jugar a ser cristiano. No nos acordamos de qué se predicó el domingo pasado. Por eso. Pero está bien. Por eso no vamos a perder la salvación. Porque la verdad es que la Biblia no fue diseñada para predicarle en un púlpito. ¿Sabía usted eso? La Biblia no fue diseñada para hacer un sermón. La Biblia fue diseñada para leerla. Para eso fue diseñada, para leerla en la casa, compartirla en la casa. Pero bueno, eso también es otro estudio bíblico. Betsabé era la mamá de Salomón. Y yo estaba buscando el texto en la escena del libro de las Crónicas y de los Reyes, en el que uno de los hijos de David le estaba haciendo campaña en contra de David, porque ya estaba viejo y se estaba muriendo, en la puerta del palacio, atendiendo los problemas del pueblo, ¿se acuerdan? Pero tenía todo un gabinete, tenía un general, tenía un sacerdote, o sea, tenía su séquito. Porque como ya su padre iba a morir, entonces él iba a armar el complot. Pero Dios, que se la sabe toda, le dijo al profeta: anda. El profeta habló con Betsabé y le dijo: mira, entra tú. Yo no, ni loca. Sí, tú entra. Y dile a David y recuérdale lo que él te prometió. Él te prometió que tu hijo sería el rey. Salomón era el menos indicado para ser rey. Creo que en una oportunidad hablé de eso. Tenía como 4 en fila antes de que llegara él como sucesor. Entonces yo estuve buscando, ¿dónde David le dijo eso? ¿Dónde David le prometió a Betsabé que Salomón iba a ser el rey? Y debo reconocer que no lo he encontrado. Entonces yo puedo solamente inferir. Y si alguien lo sabe, me lo puede decir. Después que termine el sermón. Dios reivindicó a Betsabé, porque es un Dios justo. David pecó, se arrepintió, pagó el precio emocional cuando le decía en ese salmo que compartía Mauricio: lávame. Es uno de los salmos mesiánicos que habla de Jesús. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Juguemos a ser cristiano. El que juega a ser cristiano no hace lo malo. Dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. La soberbia, la arrogancia. No, porque yo sí soy salvo. Tú no, porque tú eres de otra religión. No, tú no eres salvo porque tú no guardas el día X o Z. O no, porque tú comes esto. Tú tienes en peligro tu salvación. Soberbia, arrogancia. No, porque si yo soy metodista libre, y como yo soy metodista libre, nosotros sí somos salvos. Y los pentecostales dicen: no, Señor, porque nosotros tenemos el fuego del Espíritu. Arrogancia, soberbia. Hay gente que me ha hecho preguntas de la Biblia que yo les digo: no sé. No sé. Podemos dar una respuesta teológica, pero no sé, porque no sé cómo lo ve Dios. No sé qué hace. Ese paquete no es mío, es de Dios. Para no pecar de él. Número 2, Job capítulo 28, versículo 28. Dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia.
28, 28. Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero la sabiduría no como aquel conocimiento que me permite estar por encima de la media, que me permite estar por encima de la gente, no. La sabiduría como la capacidad humana de tener virtudes. Para los griegos, la virtud, un hombre virtuoso, es un hombre que es digno de imitar en la forma de hablar, en la forma de actuar. Entonces Job decía, y dijo al hombre que el temor del Señor es sabiduría. Cuando tú comienzas a hacer tu cosa, lo pequeño, lo simple, donde nadie te ve, poniendo a Dios como el primero que te está observando y que me está observando a mí, y eso me permite frenar mi lengua, frenar mis acciones, me permite frenar mi vida, entonces yo estoy siendo un hombre con temor de Dios. Número 3, Proverbios 1:27. El temor a Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor a Jehová no debe ser un problema, no debe ser una carga, como que Dios te está mirando y en algún momento te va a pegar con el báculo. Que está sentado ahí con el cetro y te va a dar y te... No, es un manantial. Vivir con una relación personal con Dios, entendiendo quién es Él, te hace vivir tranquilo. Escúchalo. Proverbios 19:23. El temor del Señor conduce la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. No hay nada peor que algo te quite el sueño. No hay nada peor que vivir en paranoia cuando te van a tocar la puerta, cuando te van a hacer una llamada de teléfono, porque tienes muchas cosas ahí pendientes en tu vida. El temor de Jehová te hace conducirte bien, te ayuda a dormir satisfecho. Quinto, Proverbios 16:6. Y este proverbio fue un salvavidas en una conversación entre un calvinista y un arminiano. El arminiano era yo. Y él me decía, la gracia de Dios es suficiente. Amén, le dije yo. Entonces no hay pecado, me decía él, que me impida a mí llegar al cielo. Quiere decir que no, sí, la gracia es suficiente. La gracia es mayor. Donde abunde el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, siempre la capacidad y el poder sanador, restaurador, libertador, perdonador de pecado de la sangre de Cristo es mayor que mi pecado. Yo eso no lo pongo en duda. Entonces yo a veces soy medio calviniano. ¿Por qué? Que yo le dije, léeme Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Viste? Me dijo él. Tenés que tener misericordia. ¿Y Dios es un Dios misericordioso? Sí. ¿Y Dios es un Dios de verdad? Sí. Él es el camino y la verdad. Sí. Termina de leer el texto. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El problema teológico no es si la gracia es mayor o no es mayor. El problema radica en qué haces tú con la gracia. Si abusas de ella, justificando tu vida de pecado, le decía yo a él, o buscas el temor de Dios para apartarte del mal. Hermano, si eso está en la Biblia, es porque tú y yo podemos apartarnos del mal. Porque si Dios sabe que eso va a ser imposible, no estuviera yo. Entonces,
El temor de Jehová es aborrecer el mal. Es sabiduría. Es un manantial. El temor del Señor conduce mi vida para dormir satisfecho. Y con el temor de Jehová me aparto del mal. Si el sabio ve de lejos el mal y se aparta, ¿qué necesita para ser sabio? Tener temor a Dios. ¿Y qué necesita para tener temor de Dios? Conocer a Dios. Conocer de lo que es capaz. Hay un principio en teología que establece que Dios es suficientemente Dios. Suficiente. Él es suficiente para hacer todo lo que Él quiere. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Porque una cosa quiere Él. ¿Qué espera Jehová de ti? Que tengas temor de Él. Yo tengo temor, pero no tengo miedo de Dios. Yo reconozco mi debilidad, mi necesidad, mi dependencia de Él. Y cuando tú vas a tomar decisiones, cuando tú vas a hacer algo que nadie te ve, si no hay temor en tu corazón, tú lo vas a hacer. No te vas a frenar. Total, después me arrepiento. La pregunta es, ¿vamos a seguir jugando a ser cristianos? ¿Vamos a seguir pretendiendo ser cristianos? ¿O vamos a ser cristianos de verdad? Vamos a ser cristianos de verdad. No juguemos a ser cristianos. No juguemos a venir a la iglesia. No juguemos. Yo estaba la semana pasada en la oficina y desde el martes yo comienzo a preparar de alguna manera el sermón. Y el jueves fui en la noche a la oficina y a la empresa en la noche. Y sabes que yo me emociono viendo los videos de los programas de talento gringo y los ingleses. Los Got Talent, puede ser América, Filipinas. Por supuesto, los que tienen historias potentes, unas historias sorprendentes de vida. Y yo me pongo a pensar en la productora de ese programa, porque de los miles que van a audicionar, hay alguien que está entrevistándolos uno por uno, para conocer su historia de fondo. Y esas historias que son más potentes, que pueden vender el programa, son las historias que ellos colocan, ¿no? Porque el muchacho llega y dice, mi nombre es fulano, y de pronto sale una escena donde lo están entrevistando. Eso es preproducción, ¿cierto? Eso ya está hecho, ya saben la historia. Y hay unas historias tan potentes que yo busco a la persona y comienzo a seguirlo. Y me emociono, ¿no? Y en la noche hay solamente 4 o 5 personas y yo estoy en el galpón donde están las máquinas, no estoy en la oficina, en el container de la oficina, sino que estoy en el galpón. Entonces me siento en el escritorio del encargado de control de calidad, porque evidentemente él no está ahí en la noche, y yo tengo una pantalla, un televisor, y yo pongo el video y me río y veo y la cosa, y la gente me mira. Bueno, no sé para qué se despierte, por si acaso. Y me emociono ver la gente que vive experiencias tan traumáticas y de pronto salen cantando con una voz y una historia, y queda la niñita esa flaquita que estaba toda tímida, ¿se acuerdan? La vieron en el Facebook, salió mucho. La niñita, hola, ¿cómo te llamas? ¿Y qué edad tiene? Tan dulce. Y cantó una canción de Janis Joplin, ¿no? Que se llama La Loca esta, que tiene de los 70. Una canción, pero súper potente, de una rock and rollera, una rockera de los 70, que murió con una sobredosis de droga. Y se transformó la muchachita. No, eso es un monstruo. Eso es un monstruo. Y el papá así como que todo tímido. No, ese también tiene que ser un monstruo, porque es igualito a la hija. Por ahí debe venir la cosa. Entonces yo estaba preparando el sermón en medio de todo esto. Y yo decía, voy a dar un sermón inspirador.
No, no pude. Quiero dar un sermón que inspire, que aliente, que la gente se levante y que pueda, hermano, temor de Dios tiene que inspirarnos. El temor a Jehová tiene que ser nuestra mayor motivación. Hay un joven que está aquí en Santiago, él es de Maracaibo, yo lo conozco muy bien. Y él posteó un video de una chica en el metro tocando la guitarra. Yo lo escuché porque estaba Tina durmiendo al lado, entonces yo me imaginé la canción nada más. Entonces él escribe, porque él es comunicador social, entonces escribe una cosa bien interesante. Él dice, señorita, yo no la conozco, y él dijo las palabras que esta joven dijo, ¿no? Esta joven antes de comenzar a cantar dijo que no había tenido un buen día, que la verdad es que ella sacó su guitarra, creo que fue puro marketing, pero bueno, vamos a creer que era de verdad. Ella solamente sacó su guitarra y quiso cantar para desahogarse, y bueno, y cantó la canción Hotel California, ¿no? Eso lo está escribiendo el muchacho en el post que hizo del video. Entonces él dice, yo no te conozco, no sé si te voy a volver a ver, pero de verdad esto fue lo mejor que yo he podido ver en el día. Y ahí se me encendió el dedo. Le dije, mira, cabezón, lo mejor que te puede haber pasado en el día es que te despertaste y que la misericordia de Dios es nueva para tu vida. Lo mejor que te pudo haber pasado en el día es que llegaste a la noche a tu casa de regreso y llegaste vivo y poder levantar tus manos y adorar al Señor y darle gracias por lo que Él es. Eso es lo más importante. Y él me escribió, no tengo nada que decir. Es que no me podés decir nada porque te voy a buscar a tu casa. Te voy a buscar a tu casa. No, yo te respeto mucho. Bueno, voy a ver si te vayas componiendo y no sé de qué te estás alimentando, pero tenéis que darle gracias a Dios por el día a día. No hay nada más importante que tener a Dios de nuestro lado. Pero no hay algo mejor que estar en el lado de Dios. Yo quiero estar jugando para el equipo. Pongámonos de pie. Cuando usted ve que yo cierro la Biblia, ya tienen que levantarse para que yo no siga hablando.